Buenas noches, bienvenidos a Focos. Nuestro equipo editorial está convencido de que el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública son fundamentales en este periodo de emergencia nacional. Por eso, en este programa, vamos a hablar sobre la transparencia en diferentes ámbitos relacionados con la emergencia del coronavirus 19, desde el manejo del dinero público hasta la protección de datos personales. Iniciamos con esta cápsula. El 14 de marzo, El Salvador declaró oficialmente estado de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus. Desde entonces, el gobierno ha aplicado diferentes medidas que restringen algunos derechos de los salvadoreños, como el libre tránsito y libre asociación, en un intento por aislar a las personas y contener la propagación del virus. Pero la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos que siguen vigentes y respetarlos no riñe con la respuesta a la crisis sanitaria que vivimos. Esta semana, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional exhortaron a los gobiernos a seguir respetando el acceso a la información pública, en particular en torno al uso del dinero que se destinará para atender la emergencia sanitaria por COVID-19. La recomendación de Transparencia Internacional llegó justo cuando la Asamblea Legislativa estaba por aprobar al gobierno salvadoreño la autorización para buscar hasta 2.000 millones en deuda, con la que pretende financiar la respuesta a la pandemia. Pero la transparencia no solo es importante para fiscalizar los recursos públicos, también es clave para prevenir contagios de COVID-19. Que los gobiernos informen en qué lugares se han detectado casos permite que los ciudadanos contribuyan más activamente en contener la propagación de la enfermedad. Hoy, en Focos, analizamos por qué la transparencia en las instituciones públicas salvadoreñas es un pilar clave para enfrentar al coronavirus. Continuamos en la entrevista de Matices. En este segmento de nuestro programa vamos a aprovechar para hacer una revisión de lo que la Asamblea Legislativa ha aprobado esta semana en términos de deuda y administración de fondos públicos en este periodo de crisis por la pandemia del coronavirus 19. Damos la bienvenida a esta mesa de entrevista a Rodrigo Ávila, diputado de Arena, miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos. Karen, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto y saludando a todos los amigos que seguramente en este momento estarán en casa. Y ojalá que estén en casa, ¿verdad? Ojalá que todo el mundo esté en casa. Solo que salga pues quien tenga que salir por lo necesario. Bien, diputado, hay muchos temas sobre los cuales conversar de lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa, pero específicamente queremos concentrarnos en la discusión de la hacienda pública. El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, decía en esta semana que pasó que la exigencia inmediata de transparencia en las contrataciones directas obstaculiza las decisiones urgentes que el Ejecutivo tiene que tomar en esta crisis. ¿Por qué ustedes creen que se tiene que estar rindiendo cuenta durante la emergencia y no debería de esperarse a que termine la emergencia para pedir una rendición de cuentas? Bueno, en primer lugar, hay dos tipos de rendición de cuentas. Una es la rendición de cuentas completa, Karen, que se tiene que dar precisamente al terminar los incidentes o al terminarse las crisis o las emergencias. Y el otro es la continuidad de la información quizás más general, pero a veces más importante. La continuidad, es decir, en directo, mientras los por ejemplo, procesos de compra se están llevando a cabo. ¿Cuál es el problema de decir a quién se le compra? Bueno, primero, ¿qué se compra? Hago un contraste con lo que el secretario privado ha estado diciendo. Ha estado diciendo que estar dando información en directo, vamos a decir, de a quién se compra, retrasa el trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Salud. No retrasa absolutamente nada. Nosotros hablamos de dar rendición de cuentas un mes después, o sea, cada 30 días. Perdonen, si todas las instituciones tienen una UAS, si todas las instituciones tienen un encargado de prensa. Si usted, cuando yo administré la policía, usted me preguntaba a mí qué compró la semana pasada, yo le hablaba al jefe de la UASI o le hablaba a la gente del comité de compras y me decían, mire, compramos tal, cual cosa. O sea, porque eso lo tienen a la mano. O sea, el rendirle cuentas a la población. Primero, ¿de qué se compró? Segundo, ¿cuánto costó?
Y tercero, a quién se le compró no debe de ser un problema nunca, nunca. Y sobre todo cuando se ha dado una carta abierta tan grande. O sea, ahorita le hemos dado al gobierno la oportunidad, más bien la facilidad de poder comprar a quien ellos quieran en virtud de la emergencia. Y lo menos que podría pasar es que 30 días después de eso, 30 días, no al día siguiente, 30 días después de eso, el rindan secretario cuentas. se quejaba de un plazo de 3 días, pero en realidad quedó aprobado un plazo de 30 días. Nunca entonces. se habló de 3 días, Bien. nunca, nunca. Nosotros hablamos de 30 días, ojo, y hablamos que al terminar la crisis, por supuesto, como tiene que ser, si es que esto no es invento nuestro, esto es lo que la ley ya exige, es lo que la ley ya exige y es lo mínimo que requiere el pueblo salvadoreño, sobre todo, que es conocido, de que a veces algunas personas, y esto no necesariamente tiene que ver con el más alto nivel, esto puede ser a cualquier nivel del estamento de gobierno, que alguien se quiera aprovechar de alguna situación cuando simplemente no hay control. Bien. Aquí es un control mínimo y eso ya quedó, creo que muy claro, ya quedó muy concretamente establecido en el decreto que se aprobó. Bien, queda claro el asunto de los requisitos de la rendición de cuentas en las compras directas. Hablemos sobre la autorización también que se dio ya al Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Hacienda, para que salga a buscar fondos por 2.000 millones de dólares. Revisando el artículo, por ejemplo, el artículo 2 del decreto 608 que aprobaron todos los diputados, dice específicamente que los fondos obtenidos se van a destinar a financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos del coronavirus 19. Me interesaría saber, diputado, ¿cómo van a garantizar ustedes que esa gestión de fondos que aprobaron realmente se va a utilizar para atender los efectos y costos de la emergencia? Es decir, ¿qué garantías tiene la población? Bueno, primero, Karen, yo le voy a dar mi opinión muy personal. Mi opinión muy personal es que la gestión para la atención de esta emergencia tiene que durar en la justa medida de la realidad de la misma situación de emergencia. O sea, en realidad de la misma situación del coronavirus en el país. Pero cuando dice justa medida, ¿está diciendo que hay una desproporción en la solicitud que se hizo? No, lo que estoy diciendo es que ahorita se le ha dado una oportunidad o más bien un espacio a este gobierno con la configuración de un comité que la idea es que participe para garantizarle a la gente, y aquí no solo es de serlo, sino que de parecerlo también. O sea, a la gente hay que darle tranquilidad, a la ciudadanía hay que darle la tranquilidad de que los fondos públicos van a estar bien cuidados. Y para eso, antes lo que se pedía, y lo voy a decir con toda claridad, era un cheque en blanco que se podía utilizar de la forma en que le viniera en gana al gobierno. Y hoy lo que se ha dado es una chequera donde se va a tener que emitir un cheque para cada cosa y puntualmente justificar y especificar para qué se va a utilizar. Ahora, diputado, usted dice, antes lo que se pedía era un cheque en blanco, pero si tenemos en cuenta de que el gobierno no presentó un plan, por lo menos un esbozo de gastos, podríamos decir que sigue siendo un cheque en blanco. Bueno, no, porque ahora hay un comité con gente muy reconocida. Yo creo también decirlo, en el gobierno hay gente, y aquí hay ministros que son personas muy reconocidas, hay otras personas que quizás no se conocen, pero al final lo importante de todo esto es que haya transparencia. Y nosotros lo que hemos querido es transparencia. Y lo que hemos querido es que no exista ninguna justificación en virtud de una pandemia, en virtud de una emergencia, para justificar cualquier cosa o cualquier situación insensata. Tengo que insistir en este punto. ¿Por qué se aprobó esa autorización para salir a buscar esta deuda por 2.000 millones y el gobierno no presentó por lo menos un esbozo de plan de cómo iban a gastar los fondos? Bueno, ese es uno de los temas y esa es una de las concesiones que de alguna manera se ha hecho precisamente por la condición de la pandemia. Esta es una pandemia mundial y si bien es cierto en nuestro país hasta el momento solo tenemos 13 casos, entiendo que más noche va a salir el presidente de la República en una cadena nacional, quizás existan más casos, pero indistintamente tenemos que prepararnos, tenemos que tener la capacidad de prepararnos y enfrentar una situación que pueda ser coyuntural. Pero eso no quiere decir
eso no quiere decir de que esto es una carta abierta. Esto, como digo, cambió de ser un cheque en blanco a ser ahora una chequera donde se van a emitir los cheques en base a lo que vaya surgiendo. Y definitivamente, ya solo el hecho de haber básicamente clausurado la actividad productiva del país por una semana ha generado efectos que son enormes. Hoy lo estamos viendo. Esto nunca ha pasado en el país. Nunca ha pasado. Ni en las épocas del conflicto armado se llegó a tal magnitud de cierre de operaciones, digamos, en este caso, productivas. Diputado, hablando de concesiones, tengo que hacerle otra pregunta. Cuando revisamos el decreto, nos damos cuenta que lo que se aprobó deja abierta la posibilidad de que esos 2.000 millones se busquen a través de títulos valores o a través de préstamos. Ahora, lo que los especialistas, economistas locales están diciendo es que la tasa de interés de los títulos, de los bonos, es alta. Claro. Está entre el 10% y el 11% esa tasa de interés. Un cálculo de un interés del 10.5%, por ejemplo, implicaría solo de servicio de la deuda, por esos 2.000 millones colocados en títulos valores, 210 millones de intereses para el próximo año. Por supuesto, y eso es lo que hace, y por eso es que nosotros como Arena, algunos nos han criticado y tristemente hemos tenido la no muy informada, pero sí muy bulliciosa, presencia de personas que en las redes, incluso funcionarios de gobierno, han incluso hasta proferido insultos diciendo de que se está en contra de la salud y tal, y eso no es cierto. Lo que pasa es que ya tenemos más del 70 y pico % de endeudamiento a nivel del PIB y hoy vamos a subir a 80 y pico % de nivel de endeudamiento en relación al PIB. Y entonces, ¿por qué lo aprobaron? Es decir, ¿por qué esa relación de...? Lo hemos aprobado, pero hoy existen las condiciones de, primero, ponerle candados. Segundo, se ha aprobado, en este caso, la oportunidad para ir a buscar esos fondos, pero tendrán que ser aprobados, Karen, por la Asamblea Legislativa. Y ese es el tema importante. Además, que se ha creado un comité con partes muy creíbles que le van a dar transparencia a esto. Al final, como digo, esto no es una carta abierta, no es que ahorita se van a reventar 2.000 millones. Y si usted me lo pregunta a mí, y no es primera vez que lo digo, lo que hay que hacer o lo que se debería de hacer en mi humilde criterio es monitorear el comportamiento de esta pandemia, ver si en El Salvador hay brotes, ver si en El Salvador hay contagios, ver si en El Salvador existe realmente una difusión de esto. Creo que fue muy bueno que se cerraran las fronteras, pero viendo el comportamiento de la pandemia, en esa misma dirección, ocupar los fondos necesarios para poder enfrentar la situación económica, el problema a nivel del desempleo, el problema a nivel de las personas que son que se ganan la vida a cuenta propia y que no están en el sector formal. Diputado, tengo que hacer y poder enfrentar la situación. Pero ojo, esto no quiere decir que los 2.000 millones necesariamente tienen que ser erogados o que los 2.000 millones tienen que ser gastados. ¿Usted confía en que el gobierno, una vez que tenga estos fondos, en el caso que consigan los fondos, los lleven a aprobación a la Asamblea Legislativa y ya los tengan en este presupuesto extraordinario, ¿usted confía en que el gobierno no se va a gastar esos 2.000 millones? Bueno, yo esperaría, y para eso está este comité, yo esperaría de que esto sea dosificado en la justa medida. Es un comité donde el gobierno tiene mayoría. Sí, pero al final tenemos voces ahí que van a poder en cualquier momento informar públicamente cómo está la cosa y al final la llave está en la Asamblea Legislativa, Karen. Ese es el tema importante. La llave está en la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa tendrá que aprobar por mayoría los préstamos. Pero tenemos que hablar también del crédito puente. Ya regresamos, continuamos cuando regresemos conversando con el diputado Rodrigo Ávila. Esta noche está en la mesa de entrevista de Matices Rodrigo Ávila, diputado de Arena, miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Diputado, usted estaba diciendo en el bloque anterior que reconoce que este préstamo lleva, por ejemplo, al extremo nuestra relación de deuda pública sobre el PIB.
Y eso no que la lleva, la podría llevar. La podría y llevar ojalá al que extremo. no. Ahora, Ojalá que no, Karen. No es necesario pensar de que se van a gastar los 2.000 millones. O sea, al final ese es como una especie esa es la chequera, esa es la capacidad de la chequera, pero no quiere decir que van a emitir un cheque bien, en blanco por 2.000 millones. Pero usted decía que confía en el comité que se ha nombrado para la auditoría de cómo se irán gastando esos 2.000 millones cuando entren como préstamos. Ahora, ¿me podría explicar cómo funciona el mecanismo del crédito puente? Porque el artículo 5 dice que cuando se trate del crédito puente, el artículo 148, que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, podría exceptuarse. ¿Cómo va a funcionar ese mecanismo? Lo que pasa es que eso es por cuestión de agilidad, y eso de hecho, Karen, quiero decirlo, ya actualmente el gobierno hubiese tenido ya con las capacidades actuales que tiene, la capacidad de colocar 645 millones con la banca local. Eso ya está. Eso ya está. ¿De dónde viene esa capacidad que ya tiene? Bueno, eso es porque ya existen las condiciones para poder, dentro del contexto del presupuesto para este año, para el 2020, ya podrían hacerlo, pero igual. Porque ya está aprobada, solo para que quede claro, porque ya tienen una aprobación para colocar básicamente, esos 645. ya existen las condiciones legales para que puedan hacer eso. O sea, que eso lo hubieran podido hacer indistintamente de estos 2.000 millones. El punto es que ahora hay que verificar con mucha acuciosidad cómo se van a utilizar estos fondos. Y por eso es que al principio simplemente se quería que el gobierno tuviera ese acceso a ese dinero irrestrictamente, y hoy existe un comité, la Asamblea va a tener que aprobar, en este caso, los préstamos que se hagan. Por supuesto, hay dos vías, el tema de los bonos y el tema de los préstamos en préstitos internacionales. Las condiciones actualmente no son las mejores. A mí me quedó mucha duda, y por supuesto en una cadena nacional el presidente lo dijo, que había que apurarse para conseguir un préstamo que yo nunca lo vi realmente, y hubiese sido muy bueno para el país que hubiese un dinero del Fondo Monetario a tasa de 0 interés. Eso realmente no se pudo dar, no existía, pero hoy por hoy a nivel internacional los créditos no están en su mejor momento de interés. Tengo que hacerle una pregunta entonces. Usted dice, yo tenía dudas, y ciertamente estábamos revisando ya en el otro bloque, yo citaba la tasa de interés que tienen los títulos de valores. ¿Por qué entonces no en el decreto incluyeron un límite, por ejemplo, de hasta cierta cantidad se pueden buscar títulos valores y lo demás tiene que ser colocado, por ejemplo, con organismos internacionales que tienen tasas de interés más bajas? Esto es porque definitivamente los mercados internacionales, en este caso para recursos monetarios, no están tan abiertos como se quisiera. De hecho, se han cerrado algunos mercados y aquí no sabemos lo que va a pasar. El tema precisamente es la incertidumbre. Estamos ante una situación de incertidumbre en la que no sabemos qué es lo que va a pasar, y tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad para poder tener los recursos en un momento determinado, y ojalá que esto no suceda, en que se requiera una gran cantidad de recursos para poder paliar no solamente el tema de la emergencia, el tema del trabajo, el tema del desempleo, el tema del impacto económico en general. Y hoy, como digo, lo que existe es una posibilidad, pero no es que esa posibilidad está totalmente abierta para que, como decimos en buen salvadoreño, se revienten o se gasten los 2.000 millones. Y ese fue parte de los disgustos. Y incluso, quiero decirlo, ¿parte de los disgustos del del gobierno, Ejecutivo. del Ejecutivo? Incluso fuimos acusados por algunos funcionarios que probablemente ni siquiera han leído los decretos, y la felicito porque usted ahí tiene el decreto. Pero hubo funcionarios, hubo personas, hubo de esta gente que trabaja para simplemente insultar y ofender, que en su vida se tomó el tiempo de leer ni siquiera el decreto, ni siquiera leer el contenido de las cuestiones que estaban criticando, y criticando a la Asamblea que por qué no aprobaba el dinero. Y recordemos, Karen, que en un principio se habló de 2.000 millones, después se habló de 5.000 millones, no se habló de 2.000 millones, sino que de 5.000.
Y yo creo que en términos razonables el gobierno va a lograr conseguir quizás la mitad de eso. Pero lo importante es dejar el espacio, y ahí están instituciones de mucho prestigio, personas. Y yo he visto los nombres de las personas que van a estar en este comité. ¿Quiénes van a estar en el comité? Bueno, van a estar personas como, por ejemplo, el licenciado Quirós, en representación de FUSADES. de representación de FUSADES, va a estar el vicerrector de la UCA, van a estar personas que tienen muchísimo prestigio y al final ellos van a ser personas que van a informar y lo importante de esto es la transparencia. Y ojo, quiero hacerle una pregunta hablando de la transparencia y de cómo los fondos se deberían destinar según lo que dice el decreto. El 30% va a ir a gobiernos municipales. El 70%, dice el decreto, se puede para atender temas de la designar emergencia donde puede tener varias variantes. al programa, tema de salud, al programa de transferencias monetarias, también correcto, dice el decreto, pero me interesa hablar de la posibilidad que queda establecida en el decreto de que los fondos, estos 70% de los fondos, se incorporen al presupuesto general del Estado 2020. Es decir, se pueden mover fondos de los que entren vía préstamos al presupuesto general de este año. ¿Cómo se van a monitorear esos fondos que entren al presupuesto general 2020? Para eso hay varios mecanismos. Primero está el comité, de ahí está en el mismo decreto existe la necesidad de crear un sistema de auditoría para estos fondos. También está dentro del esquema ya establecido de la Corte de Cuentas de la República y por supuesto la auditoría ciudadana, la Contraloría Social que se tiene que hacer sobre esto. La Asamblea Legislativa es otro de los temas. Ellos van a tener que presentar informes y van a tener que presentar los requerimientos para que se hagan las autorizaciones respectivas. Pero eso no funcionaría mejor si estamos solo hablando del presupuesto extraordinario, me imagino. El punto es, y aquí... Porque mi pregunta es, ¿qué pasa cuando los fondos entran al presupuesto general de la Nación? El punto, Karen, es que ineludiblemente, si esto sigue, y yo soy de la idea, y por eso enfatizo en otros temas, aquí hay que monitorear la pandemia, hay que ver cómo se comporta en 15 días. Y yo soy de la idea que si en 15 días, cuando ya se venció, digamos, lo que son los límites para los brotes en base a lo que sería el término de incubación de este virus, si en 15 días no existen los brotes catastróficos y apocalípticos que se han mencionado, debería de abrirse de nuevo el tema del movimiento económico, de la movilidad al interior del país, manteniendo siempre cerradas las fronteras mientras se monitorea cómo esto se comporta afuera. Y eso permitiría ponerle un límite precisamente a los alcances monetarios de este decreto, pero una cosa ineludible es la siguiente. En este mes, muchas empresas no están vendiendo. En este mes muchas personas no tienen dinero, no han producido. Y hay gente aquí en El Salvador que vive día con lo que gana cada día que esté en la calle vendiendo o trabajando. Y por otro lado, el gobierno va a tener un impacto terrible en la recaudación, principalmente del impuesto de valor agregado. Entonces, de alguna forma, este decreto permitiría que se compensen algunos de los recursos que van a faltar en el presupuesto general, porque en el presupuesto general usted lo que hace es que de alguna manera programa y prevé lo que usted va a recoger a nivel de recaudación fiscal. Y si esa recaudación fiscal no viene, porque precisamente las empresas de todo tamaño y la gente que paga impuestos está parada, inclusive la gente no compra igual, entonces no hay IVA, entonces el gobierno puede colapsar. Y eso nos obligaría a una cosa muy peligrosa, existiendo en nuestro país el bimonetarismo, que no se le ocurra a alguien sacar los colones porque ahí se pasean el país. Entonces esto nos daría de alguna manera un colchón y una posibilidad para que se enfrente una situación fiscal desfavorecida para el país. Le hago una pregunta final casi de sí o no porque nos quedan 30 segundos. Usted ha dicho se hicieron concesiones, a mí todavía me quedaron dudas. ¿Usted, particularmente como diputado, estaría dispuesto a asumir el costo del linchamiento público en el caso de que no hubiera necesario, por ejemplo, aprobar la deuda una vez que la gestione el Ministerio de Hacienda? Bueno, yo creo que al final... Lo digo porque el presidente Bukele finalmente promueve un espacio donde acusa a los diputados cuando se oponen a sus proyectos. Bueno,
él siempre acusa a los diputados de cualquier cosa. ¿Usted aceptaría ese costo? O sea, ayer nos acusó del tema del Seguro Social, cuando este tema del Seguro Social fue una cosa que se promovió en la ley que él mismo llevó a la Asamblea Legislativa. Al final, quien ejecuta es el gobierno de la República. Quien tiene que dar cuentas es el gobierno de la República. Y nosotros como Asamblea tenemos que ceñirnos al mandato que nos da la Constitución, que es de vigilar y controlar precisamente la actuación pública. A algunos no les gusta y algunos critican, y de hecho algunos de los retrasos que se han criticado y por lo que hemos recibido insultos y hemos recibido una serie de acusaciones es precisamente porque estamos cumpliendo esos controles que nos exige la Constitución. Bien. Lo que se requiere es transparencia, una buena utilización de los recursos y sobre todo no generar condiciones de miedo y condiciones de pánico en esta pandemia para aprovechar en otro tipo de sentidos esta situación. Muchas gracias, diputado Rodrigo Yo Ávila. le súper agradezco, estamos a la orden y verdaderamente, yo lo que le digo a usted, Karen, y a todo el pueblo salvadoreño y a toda la gente, que ojalá que esta situación en 15 días no sea como algunos la han profetizado. Ojalá que no haya 30,000 muertos, ojalá que no haya 200,000 infectados, ojalá que salgamos adelante. Pero lo importante es mantener la calma y sobre todo tener conciencia y ser consecuente. Bien. Cerramos Gracias. aquí esta entrevista con el diputado Rodrigo Ávila, miembro de la Comisión de Hacienda. Le agradecemos por habernos acompañado y a ustedes también por continuar con este programa. Ya regresamos. Este viernes 27 de marzo, la Sala de lo Constitucional emitió medidas cautelares para proteger a las personas detenidas por supuestamente violar la cuarentena domiciliar obligatoria. La Sala ordenó enviar a casa a todo detenido en recintos policiales o administrativos si los controles médicos determinan que no representa riesgo de contagio. En redes sociales, muchas personas han criticado estas detenciones por considerarlas arbitrarias y violatorias de derechos humanos. La abogada penalista Berta María de León consideró que algunas detenciones pueden ser ilegales. El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Arnau Baulenas, señaló que se deben respetar los derechos de los detenidos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indicó que las personas no deben ser exhibidas ni humilladas. La investigadora Janet Aguilar cuestionó sobre las medidas de prevención en cárceles y Bartolinas. En esta entrevista conversaremos vía Skype con la comisionada Silvia Cristina Pérez, presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Gracias por acompañarnos. Bien, es un gusto para mí también la invitación y formar parte de la red de información que se le puede brindar a la ciudadanía en este estado de emergencia. Bien, quiero comenzar hablando en términos generales sobre cómo deben balancearse estos elementos: transparencia, derecho de acceso a la información y la agilidad que necesitamos en la toma de decisiones durante esta emergencia. ¿Por qué es importante que durante la emergencia se salvaguarde y se exija el derecho a la información pública? Y además, ¿por qué no debe entenderse la exigencia de acceso a la información como una postura de oposición al gobierno del presidente Bukele? Bueno, en primer lugar, determinar que cuando existen estados de emergencia o régimen de excepción, hay algunos derechos que se van a ver de alguna manera afectados, pero existirán otro catálogo de derechos, específicamente me refiero al derecho constitucional de la libertad de expresión, que no se ha visto afectado con la emisión del decreto de emergencia que está viviendo nuestro país. En ese sentido, a partir de la libertad de expresión, gracias a un
un precedente jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, se ha tenido ya que el derecho de acceso a la información pública forma parte del derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, podemos categorizar desde ya la importancia que adquiere el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, mucho más teniendo en cuenta que no se ha hecho una restricción a esta situación. Retomo la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué no debe entenderse que exigir el derecho de acceso a la información es una postura que se opone al trabajo que durante la crisis está ejecutando el gobierno del presidente Bukele? El derecho de acceso a la información pública nunca debe de ser visto como un obstáculo a la labor que realiza una gestión administrativa en el combate en este caso de una pandemia, principalmente porque esto nace de ese derecho legítimo del ciudadano o ciudadana de verse total y absolutamente informado de lo que ocurre en su entorno. Entonces, no podemos olvidarnos en este contexto de emergencia que a pesar de ello existe la obligación de ese informar a la ciudadanía, pero también ese escrutinio al cual están sometidos todos los entes obligados a la ley de acceso a la información pública, siempre y cuando, por supuesto, se inviertan fondos públicos. Entonces, este manejo de fondos públicos y esta situación de emergencia no puede ser vista en ningún caso como un obstáculo o se puede ver eximida si estamos en esta situación. Al contrario, es cuando más necesitamos transparencia de la inversión de fondos públicos. Y mucha gente podría preguntar por qué. Y precisamente pues lo que se necesita es obtener elementos técnicos y jurídicos que den a la población esa certeza de por qué yo elegí o invertí determinado fondo público en determinado recurso. Veamos, hasta ahora tenemos algo claro: el derecho a la libertad de expresión y por tanto el derecho de acceso a la información siguen vigentes a pesar de la emergencia. En términos concretos, ¿qué deberíamos observar en los funcionarios? ¿Qué acciones específicas de los funcionarios deben expresar la vigencia de estos derechos? Bueno, es importante en el contexto, por ejemplo, de manejo de fondos públicos, porque si bien existe en este momento de estado de emergencia o pudiese existir una relativización o un proceso simplificado, por ejemplo, de aplicación de normativa como la LACAP, y en las contrataciones directas, no hay que olvidar que la misma LACAP obliga que en las contrataciones directas deba existir siempre una motivación. Y esta motivación no se exonera en esta situación de estado de emergencia, sino que al contrario cobra todavía más relevancia, porque esto permitiría a la ciudadanía obtener los elementos técnicos y jurídicos de por qué, por ejemplo, yo llevo a determinar determinado proveedor o determinado contratista, esos elementos objetivos que le quitarían a toda actuación de los entes obligados por la ley de acceso, le quitarían esa apariencia de arbitrariedad, porque en este momento, en este contexto, lo importante es separar la discrecionalidad de la arbitrariedad. Entonces, la interrumpo aquí solo para que quede algo bien claro en este contexto. Por ejemplo, aunque están permitidas las contrataciones directas, los funcionarios al tomar decisiones tienen que hacer una exposición de las razones por las que han escogido a tal proveedor, por las cuales han comprado tal insumo o servicio. Es decir, tienen que hacer un razonamiento que luego puedan exhibir ante la sociedad o ante otras instituciones. ¿Es así? Efectivamente, así es. Siempre existe esa obligación porque es incluso información pública oficiosa, pero en este contexto de emergencia cobra todavía más preponderancia esa información. Ahora, comisionada presidenta Cristina, hay un debate de fondo. El Ejecutivo señala una dicotomía. El Ejecutivo argumenta que la exigencia inmediata de transparencia y divulgación de información entorpece y obstaculiza las decisiones urgentes que se deben tomar en esta emergencia. ¿Realmente existe esta dicotomía entre transparencia y la urgencia de atender la crisis?
Yo creo que esa dicotomía no es tal toda vez que se sepa administrar el recurso humano y administrativo disponible. Si bien es cierto que van a haber algunas personas que van a estar enfocadas a la atención de la crisis, existirán otras tantas que están relacionadas, por ejemplo, con las unidades de acceso a la información de los entes que están atendiendo la emergencia, que muy probablemente no estén realizando acciones de salud y que la presencia de ellos, o por lo menos el monitoreo de ellos, de las solicitudes de acceso a la información, son de vital importancia en el contexto de la emergencia. De hecho, en el decreto que se emite de emergencia se dice, y luego en el régimen de excepción, se habla de suspensión de plazos, los cuales incluyen las solicitudes de acceso. Nosotros somos respetuosos como Instituto de Acceso a la Información Pública de esa suspensión, pero a pesar de ello, nuestra posición oficial es a través de las directrices y que nosotros hemos dicho de forma clara que las solicitudes de información que tengan que ver con esta emergencia, se recomienda a esos entes que le den el trámite que corresponda en la medida de sus posibilidades. Tengo una pregunta sobre esto que acaba de decir. En Focus hemos conocido casos en los que las oficinas de información y respuesta de las instituciones le están diciendo a ciudadanos que no pueden atender la petición de acceso a la información por la situación de emergencia. Y esto, como usted nos está explicando, no está amparado en los decretos que se han aprobado. Tanto el decreto de emergencia como el decreto de régimen de excepción sí contemplan, digamos, la suspensión de funciones administrativas de todas las entidades. Inclusive se ha mencionado por ahí de forma expresa el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero no hay que olvidar que en este contexto de emergencia siempre existirán órganos de control y por eso el Instituto no ha parado en su labor ni en su trabajo y precisamente nosotros creemos importante como órgano de control de la transparencia pública en este país, creemos importante que todas estas solicitudes que estén relacionadas con el estado de emergencia no deben, esa es nuestra recomendación, no deben de paralizarse, precisamente porque es importante en este contexto mantener a la ciudadanía informada. Pero en términos prácticos, ¿quién recibe la solicitud? Si hay muchos trabajadores que probablemente están asignados a las oficinas de acceso a la información, pero ahora no están en sus oficinas por la emergencia. Entonces, ¿cómo se registran las solicitudes en este momento? Bueno, las unidades de acceso a la información de la mayoría de entes obligados tienen ya una manera de canalización o una manera de recibir las solicitudes de forma electrónica. En ese sentido, existirá alguna información que bien podrá estar justificada porque las unidades competentes que tengan que dar la información no estén habilitadas y por lo tanto pues no se pueda brindar la información. Creería que una motivación en ese sentido, lo hemos discutido en el Pleno de Comisionados, sí sería válida. Pero habrá otra tanta información que bastará una comunicación con la misma unidad de información, con el encargado, con el oficial, para que se esté remitiendo periódicamente la información que la ciudadanía quiere saber. Nosotros ese es, por ejemplo, el plan de acción que hemos implementado en esta emergencia, en el cual nosotros no hemos dejado de recibir solicitudes de información y toda aquella solicitud de información que requiera ser atendida, nosotros le estamos atendiendo. Si existiera alguna que no se pudiese brindar la información, ya sea porque no nos compete a nosotros tener la información o ya sea porque la unidad correspondiente no se encuentra laborando, entonces sí se puede motivar por parte del oficial esa situación. Bueno, vamos a cerrar este bloque de la entrevista, pero queda una idea clara de sus aportes. El derecho de los ciudadanos de hacer solicitudes de acceso a la información sobre y durante la emergencia sigue vigente y estas solicitudes deben recibirse y atenderse. Hacemos una pausa y ya volvemos. La
entrevista de este día la estamos realizando vía Skype y estamos conversando con la comisionada Silvia Cristina Pérez, presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Comisionada, quisiera que dejemos un elemento muy claro, el asunto de los plazos. Decíamos cuando cerramos el bloque anterior que las solicitudes deben seguirse recibiendo, pero recordemos que el artículo 9 del decreto 593 del Estado de Emergencia Nacional dice que se suspenden por 30 días los términos y plazos concedidos a los particulares y a los entes de la administración pública. ¿Cómo afecta esta suspensión de plazos el derecho de acceso a la información pública? Por ejemplo, hay solicitudes que ya estaban antes de que entráramos en emergencia y hay solicitudes que se están presentando durante la emergencia. ¿Cómo quedan afectadas estas solicitudes? Bueno, aquí hay que tener en cuenta los dos decretos, tanto el 593 que usted cita, pero también el 599, y es que el 599 fue todavía un poquito más amplio en esta regulación y con el 593 se entendían suspendidos los plazos, pero de aquellas personas que fueran directamente afectadas con esta situación de emergencia. Entonces, eso aplicaba nada más con aquel que lograse comprobar que había sido afectado con, digamos, con el virus de cualquiera de las formas en que se pueda ver afectado. Pero el 599 hace una ampliación, que eso es lo que generó quizás un poquito de confusión. Que el 599 sí ya lo hace más amplio, suspendiendo todos los plazos administrativos y judiciales. Entonces, en ese sentido, es con el 599 con el que se dejan de tramitar las solicitudes de información, porque con el 593 todavía no aplicaba esa situación. Esta aclaración la hago precisamente por la división que usted hacía respecto de qué pasaba con las solicitudes de información que estaban previo a esta emergencia. Aún con el 593, esa solicitud de información no existiría una excusa por la cual dejarlas de contestar. Viene el problema ya cuando entra en vigencia el decreto 599, en el cual sí se hace de manera amplia y ya se dice que todos. Pero ¿cuál es la recomendación del instituto en esta situación? Bueno, la recomendación del instituto es que en la medida de las posibilidades se pueda garantizar por los entes obligados por la LAIP a que puedan buscar canales electrónicos y de trámite. Estamos entendidos que en algún momento se van a paralizar porque la unidad correspondiente no esté trabajando. Pero si se puede dar la información y es algo que fácilmente puede obtener el oficial de información con una comunicación directa con las unidades correspondientes, pues existen las tecnologías de la información para poder dar seguimiento y trámite. Entonces nosotros sí hemos querido siempre, digamos, respetar el decreto 599, pero también darle la preponderancia que corresponde al acceso a la información pública. Entonces, en este escenario, cobran especial relevancia los funcionarios de acceso a la información pública de las instituciones. Sí, sobre todo aquellas instituciones que están atendiendo la emergencia. Ahora, usted ha dicho que se deben encontrar mecanismos para que la información necesaria se divulgue sin que esto obstaculice la toma de decisiones ágiles. ¿De qué tipo de mecanismos estamos hablando? Ya habló del rol de los oficiales de acceso a la información, pero ¿qué otros mecanismos hay que considerar? Bueno, me atrevería a citar, y esto es algo sumamente importante que es pilar de un Estado de Derecho, que es la seguridad jurídica, y me atrevería, por ejemplo, a citar todos los decretos que se están emitiendo por el órgano ejecutivo, ya sea por Presidencia de la República o incluso por el Ministerio de Salud. Nosotros como ciudadanos estamos apegados a esos decretos y por lo tanto es realmente inmediato que se tiene que hacer el dar una orden, pero a la vez publicar cuál es el sustento o la base jurídica por la cual se está dando esa orden. Es decir, si yo no tengo una forma de conocer el decreto de forma organizada, coherente, clara y oportuna, ¿cómo me van a exigir a mí que yo cumpla ese decreto? Entonces, sí es necesario crear por seguridad jurídica
una estructura tal que no conlleve una complejidad, pero que vaya a la par la realidad con la certeza jurídica que debe de tener todo ciudadano al momento de cumplir la norma. Entonces, nosotros también hemos recomendado dentro de esta línea en las directrices que hemos emitido como instituto que la publicación de todas estas decretos ejecutivos se haga por canales que puedan ser accesibles a toda la ciudadanía. Está muy bien divulgarlo en redes sociales, pero redes sociales no puede ser el único medio. Tiene que buscarse incluso medios tradicionales, radio, periódico, televisión, que tengan un alcance masivo. Ahora, Cristina, la interrumpo aquí porque está citando las directrices que ha publicado el Instituto para este periodo de emergencia. Y en ese documento hay un capítulo especial sobre las prácticas de gestión y archivo de documentos. ¿Por qué es importante para la transparencia detenerse a hablar de cómo manejar documentos y archivos en este periodo de crisis? Bueno, porque como Instituto de Acceso a la Información Pública hemos detectado en general que las instituciones tienen problemas con la gestión documental y archivos. Es decir, que no venimos de una cultura en la cual se nos enseñe cómo organizar esa cultura archivística o cómo organizar esos índices de archivos en una institución pública. Es decir, ¿por qué facilita esto la información? Bueno, porque en la medida que yo tengo organizado mis documentos, en esa misma medida yo le voy a proporcionar al ciudadano o ciudadana esta información de manera pronta. Entonces, en esta situación de emergencia es importante cuidar esa cultura archivística precisamente porque por hacer compras inmediatas, por emitir decretos ejecutivos inmediatos, puede que existan incluso doble versiones, pueden que existan documentos que en algún momento se extravíen y para nosotros consideramos importante que el resguardo documental de todos estos archivos es preponderante para poder tener ese acceso completo e íntegro a la información. Comisionada, podría parecer que hay sobreabundancia de información. El presidente hace cadenas nacionales, sus ministros convocan a conferencias de prensa, aunque tenemos que decir que el tiempo en estas conferencias de prensa para preguntar es limitado o a veces ni siquiera permiten preguntas. Pero vaya, las cuentas de redes sociales del gobierno publican información, los funcionarios van a determinadas cadenas televisivas. ¿Esta aparente sobreabundancia garantiza el derecho de acceso a la información? Siempre que sea una posición unánime y oficial, sí lo garantiza, pero como le he mencionado, no es necesario nada más o no es suficiente nada más realizar publicaciones en redes sociales. Ese es un mecanismo de muchos otros que se pueden utilizar. En el caso de las conferencias y demás, sí, aunque nosotros no somos el ente competente para mencionar si es válido o no esa restricción que se hace a la libertad de expresión al no permitir preguntas, lo que sí debe de garantizarse es que la información sea coherente. Nosotros hemos analizado algunas denuncias de ciudadanos donde dicen que existen dobles informaciones, dobles o triples informaciones, porque a veces incluso las mismas autoridades se menciona que se han contradicho en diferentes declaraciones. Eso es lo que genera la falta de información oficial, que no exista una posición única de parte de la administración pública para los administrados. Ahora, hablemos de datos personales, sobre la protección de datos personales. ¿Cómo debe equilibrarse el derecho de protección de datos personales con la necesidad de difundir información para que los ciudadanos tomen decisiones de salud pública frente al COVID-19? ¿Cómo se equilibran estos dos elementos? A contrario de la libertad de expresión, que en algún momento puede ser restringido o limitado por un régimen de excepción, el campo de los datos personales que responde al derecho constitucional de intimidad nunca se puede ver restringido por ningún motivo, ni siquiera por un régimen de excepción, porque los derechos que pueden ser limitados ya los contempla el artículo 29 de la Constitución. En ese sentido, los datos personales no son parte de ninguna excepción en ningún contexto.
Y esto es importante delimitarlo porque desde que aconteció esta situación de emergencia, sí se vio por el instituto algunas actuaciones que pueden poner en riesgo los datos personales. Y en ese sentido, pues todo el mundo pregunta, la gran pregunta es, ¿y puede revelarse la identidad de una persona que esté afectada? Y afectada, entiéndase, no solamente con que esté infectada, sino que también, o contagiada, sino también aquellas personas que se encuentran en albergues, que se encuentran en cuarentenas, o incluso personas que han realizado viajes, porque ahorita... Perdón, la interrumpo aquí porque quisiera saber cuáles son estas actuaciones donde ustedes vieron que había un riesgo de violar el derecho a la intimidad. Bueno, nosotros hemos advertido algunas puntuales actuaciones que de hecho están ahorita en análisis de la unidad de datos personales para determinar si existe alguna responsabilidad o no que el instituto pueda determinar, ya que el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública manifiesta que el revelar una información confidencial es una infracción grave a la LAIP. En ese sentido, hemos advertido situaciones en donde funcionarios públicos han revelado, más allá del nombre, han revelado otros datos de funcionarios o de servidores públicos, y eso pues nosotros estamos en investigación de determinar si es una transgresión o no a la Ley de Acceso a la Información Pública. Igual de algunos otros ciudadanos que incluso han sido detenidos. También se está investigando por nuestra unidad de datos si existe responsabilidad. Y de manera, digamos, a modo de estar fiscalizando esta situación, también nosotros, previo a que se suspendieran las labores de forma presencial, nosotros también tuvimos la oportunidad de registrar y de hacer una prueba con un portal que se había abierto para determinar si una persona tenía síntomas del COVID-19. Y en ese portal advertimos que habían algunos datos personales que no eran necesarios, pero que se estaban solicitando. Por ejemplo, la geolocalización de una persona y también el DUI de esa persona. Le hago una pregunta final, se nos acaba el tiempo. Usted y el instituto han dicho que hay datos que sí tienen que compartirse porque permiten determinar las rutas y zonas por las que se movieron las personas afectadas. Esto dice el instituto, y usted también lo ha dicho, que esta información permite a la gente protegerse. Pero, ¿cuál es el balance? ¿Cómo deben comunicarse estos datos para que otros ciudadanos tomen decisiones sobre su salud, pero también sobre su seguridad? Creo que es importante tomar en cuenta que aquí existe un bien jurídico que es la salud, que es algo que todos y todas estamos llamados a proteger. En ese sentido, hay que hacer un juicio de ponderación de la salud de la ciudadanía versus el derecho a intimidad personal que tiene cada ciudadano o ciudadana o cada persona en general. En ese sentido, al hacer ese análisis, ese juicio de ponderación, el instituto sí ha considerado pertinente que exista alguna información que logre de alguna manera hacer una prevención de todas las medidas que yo pueda tomar respecto de esa información que se está publicando. Pero esa información nunca conllevaría datos personales o datos personales sensibles. Por ejemplo, el nombre, el domicilio, el origen de la persona, los datos de los padres o el estado familiar, son datos que no contribuyen en nada a esta situación de emergencia. Entonces, sí habrán algunos otros datos, como usted bien los ha mencionado, que sí son determinantes para poder determinar otras medidas de prevención para la ciudadanía, pero habrán otros tantos que son o que recaban las instituciones de salud, pero que no son relevantes para conocimiento de la ciudadanía, sino solo específicamente para el tratamiento que se le va a dar a esa persona. Bien, una pregunta final. En redes sociales, algunos usuarios dicen que hay información como las rutas y zonas epidemiológicas que no son importantes para los ciudadanos, pero el instituto dice que esta información sí es importante. ¿Por qué? Bueno, en el artículo 8 de las directrices nosotros hacemos un pronunciamiento expreso en ese sentido y sí
es importante retomar en qué lugar, zona o municipio específico se tiene un foco de contagio para tomar las medidas preventivas para las demás ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, sí es necesario compartir esa información y de hecho es una información que desde ya se viene publicando no solamente en otros países de la región, Guatemala, Costa Rica, sino que El Salvador ya ha retomado un poco de esas recomendaciones y empieza a publicar información adicional que es ya para información para la ciudadanía. A mí me interesa saber como ciudadano o ciudadana, por ejemplo, dónde estuvo esa persona y, por ejemplo, en cuál albergue, porque yo si estuviese en un albergue me interesaría saber si ahí hay una persona que tiene positivo al COVID-19. Entonces, sí, esa información sí es de carácter relevante para la ciudadanía. Bien, gracias a la comisionada Silvia Cristina Pérez, que nos ha acompañado vía Skype. Recordemos que ella es presidenta en funciones del IAIP. Gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos este segmento de entrevista. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hacemos una pausa. Hay más contenidos en Focos.